Video de terror con mi mami. Hola, hola. Estamos dándole un giro a este canal Sí, con juegos y al mismo tiempo contando historias de terror que esperemos que les guste, que además nosotros hemos sido los protagonistas de estas historias. sí. Toda mi vida desde que he sido pequeña he vivido historias paranormales. Y me gustaría contarles la primer historia terrorífica que yo viví a mis 5 años. Yo vivía con mi abuelita en una casa que pues sí ya está bastante vieja y era muy larga, muy grande, muy sencilla, humilde, pero mis papás pues estaban preparando un terreno para irnos a vivir ahí, y mientras tanto mis abuelos les dieron la oportunidad de prestarles pues un cuartito para que estuviéramos viviendo nosotros. En ese entonces yo con 5 años tenía un hermano pequeño de 2 y mi mamá estaba esperando otro bebé, también niño. Bueno, quiero platicarles primero cómo es esta casa para que entiendan más o menos la estructura y se vayan imaginando cómo era todo. Mi abuelita siempre fue una persona que vendía comida y por las noches ella vendía afuera de la casa frituras, tostadas, taquitos con su salsita para las personas que salían de la iglesia a unas 3 casas, había una iglesia, eh, y que llegaran ahí a comprar alguna botanita. Yo, para llegar a tomar agua, en cualquier momento tenía que caminar todo un pasillo muy largo para llegar hasta la cocina. El último cuarto era bastante grande, era el de mis abuelos. Y al lado del de ellos había como una alcoba más pequeña en donde tenían además un cuarto que dormía ahí una tía. Tenían una pequeña salita de bejuco en donde mi abuelita le encantaba, hasta la fecha le encanta hacer, decorar los cuartos con muñecos, con decoraciones antiguas, que ahora sé que está mal lo que está haciendo porque acostumbraba a ir nosotros le llamamos en los tianguis, al tiradero, que eran personas que si se encontraban algo en buen estado, muñecas antiguas, alguna plancha antigua, cualquier aparato que pudieran encontrarse antiguo, ahí los tenían, y era en los tianguis, al final de los tianguis donde había puro tiradero. Le encantaba a mi abuelita ir ahí y recoger cosas antiguas. Las limpiaba, las arreglaba y era su cuarto de decoración. Para entonces, yo con 5 años, pues con mucha sed, fui hasta el final porque al lado de esta alcoba había no era una puerta, era un marco en donde debería de haber una puerta. No había cortina, no estaba tapada, se comunicaba a la cocina. En la cocina había una parte de tejas y ahí es donde estaba el garrafón donde uno se servía el agua. Yo corrí hasta el fondo y me daba mucho miedo caminar sola porque sigue siendo una casa bastante fría y oscura. Cuando llegué a la cocina y me serví el vaso de agua, volteé a la alcoba, que estaba iluminada porque estaba el foco prendido. Casi no nos gustaba que estuviera el foco apagado hasta el final del pasillo. El cuarto de mis abuelos sí estaba apagado, pero esa alcoba no. Ah, Y al momento de que yo me estaba sirviendo de agua, volteé hacia la puerta de la alcoba y se empezó a mover lentamente una muñeca que mi abuelita tenía ahí sentada de trapo, que yo creo que era casi de mi tamaño. Era una de esas muñecas grandotas que en aquel tiempo pues sí se usaban mucho y eran pesadas, pero eran de trapo, casi de mi tamaño, y empezó a caminar torpemente, como tambaleándose hacia mí.
Yo me paralicé, dejé caer el vaso y corrí de regreso con todo el terror que me estaba ocasionando haber visto eso, hacia mi cuarto, el de mis papás, que estaba hasta el principio de la casa, casi en la calle. Obviamente no me creyeron. Ah, caray. No me creyeron al contarles lo que había vivido. Pero sí se los dije, me consolaron. Es que está Pero- volando. Pero al mismo tiempo, pues no me hicieron caso porque jamás fueron a averiguar, jamás fueron como a darme seguridad. Y es algo que sí me gustaría que hicieran con los niños. Créanle todo lo que ven, consuélenlos, denle seguridad a esos niños que de repente les pudieran ver algún fantasmilla o algo por el estilo. Es algo que hasta la fecha me genera mucho terror y mucho miedo. Fue un trauma bastante grande que hasta ahora que soy una adulta, una de mis peores pesadillas es soñar con muñecos que se mueven. Posteriormente les contaremos más historias porque en esa casa está llena de historias de terror bastante fuertes. Y también me encantaría contarles el origen de esa casa, que como les comento es muy vieja y tiene su historia, por la que pensamos que hasta la fecha sigue habiendo muchas manifestaciones paranormales. Muchas gracias, audiencia, espero que les haya gustado y no se olviden de darle like, Y de suscribirse. Seguiremos con estas historias de terror posteriormente. Si les gusta, continuaremos. Tenemos muchísimas. Adiós.